Hola, vamos a empezar otra vez con la hoja de cálculo que hemos iniciado en la sesión del sábado pasado para determinar lo que es el diagramento curvatura de una sección de concreto. Entonces, empezamos con la propiedad de los materiales. Aquí, a diferencia de la hoja que habíamos iniciado el sábado pasado, en esa ocasión les comenté que no había necesidad de poner unidades. Sin embargo, por presentación de la hoja de cálculo convenía hacer esto y realicé esta modificación para que ustedes la tengan ya con una presentación más profesional. En este caso estoy seleccionando las variables que vamos nosotros a introducir en nuestro programa y le estoy aplicando un color y las estoy enmarcando. Cuando yo selecciono una de las variables que ya acabo de definir, me voy a esta paleta de colores y yo defino qué color es el que quiero tener de fondo para este elemento. También siendo el caso, aquí hay un marco o un borde y únicamente yo aplico cuando requiero enmarcar la variable que estoy manejando. Respecto a las unidades, como les comentaba, es muy importante reconocer que en este caso muchas de las expresiones que vienen dadas en el reglamento y sobre todo para concreto son relaciones empíricas. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay ninguna o no muchas veces no hay correlación entre las unidades de los factores o las raíces que se estén manejando. Por ejemplo, un caso muy claro es para el caso del módulo de elasticidad, donde tenemos que hacer una multiplicación de 14,000 veces la raíz cuadrada de la resistencia al concreto, teniendo en cuenta que el módulo de elasticidad tiene las mismas unidades que tendría la resistencia al concreto. Entonces, por tal motivo, nosotros no, si usamos unidades, tendríamos que hacer una conversión para que cuando el resultado nos diera el módulo de elasticidad, pues fueran las mismas unidades que estamos introduciendo para la resistencia al concreto. Entonces, en particular, yo les recomiendo hacer lo siguiente. Cuando nosotros definimos una variable, ya sea A o B o la que ustedes quieran, nosotros le podemos asignar un valor el que queramos. En este caso estoy definiendo un área igual a 450 y con el apóstrofe, perdón, esta digamos como coma que se utiliza para se utiliza más en algunos idiomas que en otros, en nuestro caso es muy poco lo que se utiliza, pero bueno, vienen todos los teclados de computadora y nosotros con ese apóstrofe nosotros vamos a decirle al programa que le vamos a introducir alguna unidad. En este caso le decimos que son centímetros por al cuadrado. Entonces ya lo tenemos así y entonces, como les había comentado, únicamente nosotros deshabilitamos las unidades y le decimos que las ignore, le damos clic derecho y nos vamos a ignorar unidades. Cuando hacemos eso, el valor de A va a ser igual a 200 y no tiene unidades. Entonces ya vamos a poder hacer las operaciones sin mayor problema. El por qué poner unidades, la ventaja de poner unidades es que nuestra hoja va a ser un poco más presentable y vamos a poder tener control de qué unidades estamos manejando en cada uno de los valores que estamos considerando. El módulo de elasticidad es un concreto clase 1, el agregado es calizo y por lo tanto la resistencia, el módulo de elasticidad del concreto sería 14,000 veces la raíz cuadrada de F'C. Igual nosotros asignamos las unidades que nosotros queremos y las deshabilitamos para que en cálculos posteriores no tengamos el problema de unidades que tengamos que estar cancelando en las operaciones que hagamos. Después nos vamos a calcular el esfuerzo de fluencia del acero y vamos a definirlo y como 4,487, que es un valor que ya viene dado en la norma, en el apéndice D, en donde nos dice que el esfuerzo de fluencia es este valor y esto se obtiene de pruebas experimentales de aceros mexicanos. El módulo de elasticidad del acero igual, lo definimos conforme a la tabla que se muestra en el apéndice D para las propiedades del acero y lo definimos de la siguiente manera. Después de esto, nos vamos a las dimensiones y armados de la sección de concreto. Le damos que una variable B
es el ancho de la trave de concreto, la altura H igual a 60, el R de 4 centímetros, que es el centroide de acero a tensión medida desde la fibra extrema de tensión del concreto, y el valor de D, que es la profundidad efectiva del acero a tensión, que sería H menos el valor de R, que ya he definido anteriormente, y D' es igual a 4 centímetros, que es igual a la distancia del centroide de acero a compresión medido desde la fibra extrema a compresión del concreto. ¿Okay? Después nos vamos a definir el área de acero tanto a tensión como a compresión. Es una sección doblemente armada. Entonces decimos que el área de acero en la parte de tensión son 3 varillas de 1 pulgada. Entonces el área de acero sería de 5.07 por 3, nos daría el valor del área de acero a tensión, y el área de acero a compresión A'S o AS' sería igual a 2 varillas del número 8, que sería lo que se pone en la siguiente línea. Después vamos a empezar a calcular el diagrama momento-curvatura y empezamos con el punto de agrietamiento. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es transformar nuestra sección de concreto en una sección equivalente, en donde el área de acero tanto a tensión y de compresión lo transformamos en una sección equivalente de concreto, ocupando la siguiente relación modular, que sería el módulo de elasticidad del acero sobre el módulo de elasticidad del concreto, que nos da un valor de 7.84. Entonces, a partir de esta relación modular calculamos nosotros tanto el área de nuestra sección transformada como el centroide de la misma sección. Entonces el área sería la sección de concreto más las áreas de acero tanto a tensión como a compresión ya transformadas. ¿Okay? Después de eso nos vamos a calcular el centroide de la sección transformada con una relación de áreas. El área de la sección de concreto por su centroide más el área de acero a tensión por el valor de N multiplicado por el valor de D. Todo esto lo estamos calculando a partir de la fibra a compresión del concreto, y el N por el A'S por el D' que ya habíamos definido antes sobre el área. Eso nos daría el valor del centroide medido a partir de la fibra a compresión del concreto. Después de esto, usando el teorema de ejes paralelos, nosotros lo que vamos a hacer es calcular el momento de inercia de nuestra sección de concreto, que está definida por la siguiente expresión. Y una vez definidas estas variables, nosotros lo que hacemos es calcular el momento de agrietamiento como la siguiente relación, en donde el esfuerzo de tensión en el concreto será el límite para el cual si llegamos a ese punto, entonces nuestra sección empieza a agrietarse, y lo que vamos a hacer es calcular por medio de la teoría elástica la inercia y el módulo de sección elástico de la sección de concreto multiplicada por el esfuerzo de tensión. Eso nos va a dar como resultado el momento de agrietamiento que podría alcanzar nuestra sección de concreto, y considerando la deformación unitaria del concreto, atención, entre la distancia del centroide a la fibra extrema de nuestra sección de concreto, calculamos la rotación o la curvatura de agrietamiento de nuestra sección. Las unidades, igual como les había mencionado, aplicamos el apóstrofe y después entonces definimos cada uno. Es importante mencionar que para cada unidad que nosotros estemos considerando tendríamos que colocar el apóstrofe antes para que nos lo tome como una unidad de medida. Después de eso nos vamos a calcular el momento y la curvatura de la primera afluencia. En este sentido vamos a calcular la cuantía de acero a tensión, así como la cuantía de acero a compresión y la cuantía balanceada, que está definida por la norma que nos dice que la cuantía balanceada es 0.85 veces F'C sobre Fy por 6000 por beta 1, que ya definimos anteriormente, entre Fy más 6000. Eso nos da la cuantía balanceada, y la relación de cuantía de tensión y compresión sobre la cuantía balanceada nos da 0.099, que es un valor que, si bien no vamos a ocupar para el cálculo de las curvaturas
ni de los momentos, sí nos va a servir para definir el tipo de elemento que vamos a estar ingresando en el modelo de análisis no lineal. Bueno, a partir de aquí nosotros lo que vamos a hacer es calcular el factor que determina la posición del eje neutro respecto a la fibra de compresión del concreto. Entonces tenemos esta relación que es lineal. La relación entre cuantías no es precisamente lineal, pero nos va a dar el valor por el cual nosotros multiplicaríamos el peralte efectivo respecto a donde estaba ubicado el acero de tensión para calcular el centroide de nuestra sección de concreto para el punto en el cual nuestro acero de afluencia va a empezar a fluir. Entonces con esta expresión nosotros calculamos ese valor y si lo multiplicamos por D nos va a dar que es un valor de 15 centímetros de un peralte de 60. El eje neutro se ubica a 15 centímetros de la fibra extrema compresión, 15 centímetros, y ahí se va a ubicar nuestro eje neutro. A partir de eso nosotros lo que vamos a hacer es calcular la deformación unitaria del acero como la relación entre el esfuerzo de influencia y el módulo de elasticidad. Nos da un valor de 0.022. Aquí vamos a modificar un poco esta parte y ya nos dice que el valor de fluencia del acero en función a lo que ya definimos del esfuerzo de fluencia obtenido de pruebas experimentales y el módulo de elasticidad igual, nos da un valor de 0.0022. A partir de relaciones de triángulos semejantes, nosotros vamos a calcular el esfuerzo la deformación unitaria en el concreto, y eso está dado en función al valor de la deformación unitaria del acero con respecto a la ubicación del centroide y a la ubicación en donde se encuentra el acero de tensión. Y aquí nos dice que la deformación del concreto es relativamente pequeña, entonces el esfuerzo a compresión pues obviamente es el módulo de elasticidad del concreto por la deformación unitaria, y nos da que el esfuerzo a compresión en el concreto es de 209 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es menor al esfuerzo máximo que puede alcanzar la sección, el material. Después calculamos como todos estos valores de deformaciones salen de la hipótesis de que las deformaciones son planas en nuestra sección. Entonces, por relación de triángulos igual, nosotros determinamos cuál sería la deformación unitaria en el acero a compresión, que es mucho menor que el esfuerzo de la deformación unitaria a fluencia. Es decir, que en este caso nuestro acero a compresión permanece en el rango elástico. También de esa manera calculamos el esfuerzo a compresión en el acero, y por lo tanto nosotros podemos calcular cuál sería la compresión en el concreto, cuál sería la compresión en el acero a partir de los valores ya definidos, y a partir de esto calcular cuál sería el brazo de palanca para el cual nosotros estaríamos determinando el esfuerzo de fluencia de nuestro acero a tensión. Entonces igual con relaciones con el equilibrio de pares, nosotros vamos a calcular la ubicación de YP, que es la ubicación de nuestro centroide, y a partir de ahí nosotros calculamos JD, que es el brazo de palanca por el cual necesitaríamos multiplicar la fuerza en el acero de tensión para equilibrar estas dos fuerzas de compresión en el concreto y compresión en el acero. La curvatura de fluencia sería la deformación unitaria en el acero que estamos considerando que ya está fluyendo, dividida entre esta relación, ¿sale? Entonces tiene unidades de radianes sobre centímetro, el momento tiene unidades de kilogramos por centímetro, y bueno, ya tendríamos hasta esta parte dos puntos que son importantes para el cálculo del diagrama momento-curvatura. Es importante mencionar que uno de los valores más importantes que necesitamos nosotros introducir al programa de análisis no lineal, en este caso el FEMA, es este valor de momento de fluencia. Y como se explica más adelante en el caso del programa, el maestro Horacio les hará llegar una presentación de cómo ustedes estarán introduciendo los valores de
articulaciones plásticas para el caso de vigas, pues el valor que vamos a ocupar básicamente va a ser el momento de fluencia y un factor por el cual nosotros multiplicaremos este valor mayor que 1 para el cual nosotros estaríamos calculando el momento último. Sin embargo, nosotros vamos a poder calcularlo con esta hoja de cálculo. Entonces, a partir de tener este segundo punto, nosotros lo que vamos a hacer es calcular el momento y curvatura últimos de nuestra sección de concreto. Es importante recordar que en este caso, nuestra sección de concreto lo estamos, o más bien el concreto lo estamos considerando no confinado, no estamos considerando el confinamiento en el concreto, y sin embargo pues lo que vamos a obtener aquí nos sirve para determinar las propiedades de nuestras secciones de concreto, pero los valores del FEMA 356 que vimos en la presentación del sábado nos permiten saber o limitar hasta qué punto podemos nosotros dejar de formar nuestra sección para alcanzar el momento máximo o el momento de fluencia, y en función a eso estimar el daño que podríamos tener conforme vayamos deformando nuestra estructura. Bueno, entonces aquí vamos a considerar que la deformación unitaria del concreto es de 2.04. Y esta deformación unitaria así fue propuesta por Blum, Newmark y Corning, en donde este valor es recomendado para vigas. Hicieron experimentos en donde vieron que la deformación unitaria del concreto para secciones que están únicamente a flexión, la deformación unitaria podría ir un poquito más allá del valor que todos conocemos, que es 0.203. Sin embargo, esto es válido para traves, pero para columnas sí se limita el valor de 0.203 por la cuestión de que hay otra variable involucrada, que es el efecto de la carga axial en el caso de columnas. Ahora, nosotros aquí para calcular el momento último tenemos dos condiciones. Una condición cuando el acero a compresión fluye y una condición cuando el acero a compresión no está fluyendo. Entonces vamos a empezar con la primera, pensando que el acero de compresión fluye. Entonces para eso nosotros lo que vamos a hacer es calcular la profundidad del bloque de esfuerzos a compresión a partir de equilibrar las fuerzas. Es decir, que si nosotros escribimos aquí, diríamos que A.F por 0.85 por F'C por B, sería el bloque de esfuerzos equivalente a compresión, más el A'.S por Fy, considerando que este acero a compresión está fluyendo, debería de ser igual a esto. Bueno, si nos vamos antes de acá, de esta parte, no está definido el valor de AF. Entonces, este valor debería de ser igual al área de acero por el esfuerzo de fluencia. Ajá. Entonces, nosotros lo que estamos aquí diciendo es de que el acero a compresión tiene un esfuerzo de fluencia o ha alcanzado el esfuerzo de fluencia. Entonces, para este efecto nosotros tendríamos que equilibrar tanto la fuerza de compresión con la fuerza de tensión. Por eso estamos llegando a esta desigualdad o a esta igualdad, en donde para el caso de que llegamos a la fluencia del acero a compresión, tendríamos un valor de 2.54 centímetros. Entonces, cuando hacemos eso, nosotros podemos calcular el valor del centroide de nuestra sección de concreto para esta condición, que es de 2.9987, y que más o menos el valor del bloque de esfuerzos es 0.85 veces el centroide de nuestra sección. Entonces AF entre 0.85 nos daría la posición del eje neutro.
Entonces, a partir de esa relación y considerando la hipótesis de que las deformaciones unitarias son planas o la sección se mantiene plana, llegamos a que el esfuerzo, la deformación unitaria en el acero a compresión es igual a 0.2013. Esto equivale bueno, esta relación nosotros la tendríamos que comparar con el esfuerzo de la deformación unitaria de fluencia del acero. En este caso nosotros vemos que 0.2013 es menor que 0.2022. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nuestra sección, o más bien que nuestro acero a compresión no está fluyendo. Entonces, bueno, descartamos esta hipótesis de que en principio nuestro acero a compresión fluye. Entonces, para hacerlo más sencillo, o para ver qué es lo que está pasando, pues hacemos una desigualdad y una condición. Entonces, nos vamos a la tabla de la derecha, decimos que sí, el esfuerzo, la deformación unitaria del acero a compresión es mayor que la deformación unitaria a fluencia del acero, pues la del acero a compresión fluye. Sin embargo, si esa condición no se cumple, pues bueno, el acero a compresión no fluye. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, vemos que el acero a compresión no fluye. Ya lo vimos nosotros desde antes de que no estaba fluyendo. Entonces, bueno, como para esta condición, el momento último a la fluencia y la curvatura última de fluencia está dada por estas expresiones. Entonces, digo, no pasa nada si nosotros las calculamos y tendríamos que el momento último de fluencia sería el resultado de esta operación, acá considerando como AF la expresión que ya teníamos antes. La curvatura última de fluencia a la fluencia del acero de compresión sería la deformación en el concreto sobre el valor de CF. Recordemos que la deformación unitaria en el concreto es 0.204. Entonces, pues ya tendríamos estos dos valores y pues el resultado sería el siguiente. Después de esto, entonces ya sabemos que esta condición no se cumple. Pero lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a decir que tenemos esta relación en donde nosotros vamos a hacer esta operación. Bueno, iniciamos con esta parte en donde el acero a compresión no fluye. Y lo que tenemos que hacer es determinar cuál es el esfuerzo al cual se está sometiendo el esfuerzo a compresión. Entonces tenemos estas dos expresiones que estoy enmarcando aquí a la derecha, en donde como en el primer caso nosotros lo que hicimos fue considerar que el esfuerzo a compresión fluya y por lo tanto podríamos obtener el valor de la profundidad del bloque de esfuerzos equivalente en el concreto. Sin embargo, como no conocemos en este caso cuál es el esfuerzo ni cuál es la profundidad del bloque, lo que hacemos es igualar estas dos expresiones, en donde para ambas el factor común pues es el valor de A, que es el valor que no conocemos, y cuando nosotros hacemos esto, igualamos a 0, llegamos a la expresión que tenemos en la parte de la izquierda, esta expresión, en donde, pues bueno, obviamente el área de acero se convirtió a cuantía y pues bueno, ya no tendríamos que realizar todas las operaciones, sino simplemente ocupamos, igualamos estas dos expresiones y llegamos a esta otra. Entonces, para resolver el problema nosotros tendríamos que igualar a 0 esta expresión, esta función, y lo que hacemos es utilizar un solucionador que ya trae el problema por default, en el cual nosotros definimos la variable que nosotros queremos conocer. Entonces a.nf, dos puntos, es igual a solve, y vienen dos solucionadores, uno con dos argumentos y uno con 4. Nosotros vamos a seleccionar el de 4 porque en ese nosotros vamos a definir cuál es nuestra sección, nuestra función. En este caso vamos a igualar a 0, pero no lo vamos a usar el signo o el símbolo que usamos del teclado, sino con este símbolo booleano igualamos a 0 y la variable que nosotros queremos conocer es a, y
vamos a decirle que vaya desde 0 hasta el valor de D. De entrada sabemos nosotros que el valor de ese bloque de esfuerzos no puede ser menor que 0 ni mayor al valor de D. Entonces le podemos dar ese valor de 0 a D y nos resuelve diciéndonos que es de 4.68 centímetros. Entonces nosotros al calcular ya este valor estamos en condiciones de calcular todos estos, tanto el esfuerzo como el bloque ya lo tenemos, y calcular el momento último de nuestra sección de concreto. Igual calculamos la distancia a cual se encuentra el centroide y la curvatura última, considerando esa posición del centroide respecto a la fibra extrema compresión del concreto. Entonces, como estamos haciendo las dos operaciones simultáneamente, pues obviamente el programa no nos va a decir cuál es la que tenemos que ocupar. Entonces lo que nosotros hacemos es, hacemos esta otra relación en donde con una condición nosotros calculamos el valor que nosotros queremos conocer. En este caso igual agregamos una línea, mu es igual a una línea, y después le metemos la declaración if, que es igual si la deformación del concreto si fluyera es mayor que Fi entre S, que es esta, la definimos en el primer punto, ya la podríamos conocer. Entonces nosotros si la conociéramos, pues ya diríamos, ya sabemos cuál es, y si es mayor que la deformación unitaria de afluencia, pues decimos que pasa esto, si no, pasaría esto último. Que lo único que hicimos fue copiar tanto la expresión, la primera, en el caso de cuando fluye el acero a compresión, y la segunda, ¿no? Que sería esta otra. Entonces si se cumple esto, utiliza la primera expresión, si no se cumple, pues utiliza la segunda y nos da el valor de mu. En el caso de la curvatura pasa exactamente lo mismo. Pusimos el valor de F para identificar cuando fluye y NF cuando no fluye. Entonces igual, si se cumple esta condición, hace la primera, y si no, hace la segunda. Ahora, es importante mencionar que cuando nosotros ya vayamos a graficar, tenemos que introducir matrices, como en el caso de Excel utiliza una matriz para poder graficar lo que nosotros queramos, los datos que queramos. En el caso de este programa hace exactamente lo mismo. Entonces es importante destacar que hasta este punto ya teníamos los 4 puntos que requerimos para formar nuestro diagrama de momento curvatura. Entonces aquí lo que hacemos es, como ya tenemos todos los valores, metemos una matriz que definimos como P. La matriz que definimos como PL, dos puntos. Nos vamos a la tabla de matriz y decimos que son 2 columnas y 4 filas, y nosotros vamos a llenar esta matriz con los valores de los diferentes puntos que hemos calculado. El origen 0, 0, el agrietamiento, empezamos con la curvatura y el momento, caso de fluencia, curvatura, después momento, y el último, la curvatura y el momento. Entonces estos valores los modificamos por cuestiones de escala. Nos convenía multiplicar por 100.000 el caso del momento de las curvaturas y dividir entre 100.000 el caso de los momentos. Para el caso de los momentos es mucho más sencillo ver la magnitud de estos valores en función a que tienen ya unidades de toneladas metro, y que eso nos sensibiliza más en cuanto a la magnitud del momento en estos elementos. Entonces, para no ver este tipo de valores, lo que hacemos es lo insertamos en un área
que si vamos acá, área, la insertamos donde queramos, y esa área la podríamos, lo que esté dentro de esa área, lo vamos a poder ocultar o mostrarse dependiendo de si tenemos este botón activado o no. Entonces nosotros lo minimizamos y bueno, ya tendríamos el caso de nuestra gráfica. Insertar gráfica en 2D, nos aparece una tabla que nosotros agrandamos y ajustamos, y nos va a pedir que llenemos los espacios. Le damos PL, que es la matriz que definimos, y en automático nos da la gráfica del diagrama momento curvatura que hemos definido en nuestra matriz. La ajustamos con este símbolo un poco extraño y definimos cómo queremos que se vea nuestra gráfica. Con este botón nosotros la ajustamos y ya está hecho nuestro diagrama de curvatura. Tenemos dos valores aquí, que es la curvatura última entre la defluencia, nos da la ductilidad a nivel local del elemento, y el valor de R, que sería la relación entre el momento último y el momento de fluencia, que es de 1.23. Este valor es muy importante. Es muy importante porque este valor nos va a determinar cuál es el valor último de momento en una sección. Eso porque el programa de análisis estructural nos pide únicamente el momento de fluencia. Eso es importante que ustedes sepan, que en el momento que empieza a fluir, calcula en automático cuál sería el valor de este valor para estimar, digamos, nos pide este valor para estimar el momento último. Es decir, que no le tendríamos nosotros que estar dando el valor del momento último y el de fluencia o el de agrietamiento, sino que solamente con el de fluencia y este factor el programa calcula cuál sería el momento último de nuestra sección. Y eso conforme a lo establecido en el FEMA, lo de los valores de distorsión o rotación o curvatura según sea el caso. ¿Ok? Entonces, pues bueno, hasta este punto nosotros ya estaríamos en condiciones de calcular los diagramas de momento curvatura para cada una de las secciones que se nos están dando para poderlas asignar a nuestro programa de análisis estructural.